Bien, les invito a buscar en el libro de Miqueas, Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 6. Vamos a tener unos breves pensamientos sobre lo que el Señor habló esta semana leyendo este libro. ¿Sí? Miqueas es uno de los 12 profetas menores. Precisamente los judíos tenían los profetas anteriores y los 12. Los 12, Miqueas era uno de los 12, era un profeta de estos profetas menores. Su nombre significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? O ¿quién como Yah? Yah es un apócope de Jehová. Él era un profeta de una aldea que estaba al sudoeste de Jerusalén, cerca de la región de los filisteos, una aldea llamada Moreset, unos 35 kilómetros de Jerusalén, y aparece otra vez en la Biblia, en el libro de Jeremías, hace referencia al profeta Miqueas. Ya lo vamos a ver. Dice el capítulo 1, verso 1, ¿en qué tiempo él profetizó? Dice, profetizó en los tiempos de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estos tres reyes en conjunto hacen como 60 años, o sea, es un profeta que si bien nos ha dejado una profecía corta, podríamos decir en cuanto a su extensión, estuvo mucho tiempo como profeta en el pueblo de Israel, pero solamente nos ha quedado estas profecías. No sabemos cuánto tiempo de esos reyes él estuvo trabajando como profeta tanto en el reino del norte como en el reino del sur, porque él profetizó, según lo que dice el verso 1, sobre Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte y Jerusalén era la capital del reino del sur. O sea que fue contemporáneo de otros dos profetas que son Oseas e Isaías. Ustedes van a buscar allí el comienzo del libro de Oseas y va a decir que él profetizó bajo estos mismos reyes, e Isaías también. Así que tenemos a este profeta que a veces uno los ve como aislados, pero evidentemente entre ellos se conocían y el ministerio de ellos fue mucho más largo que sus escritos, porque estuvieron mucho tiempo profetizando al pueblo de Israel. Y el mensaje que le tocó dar es sobre lo que él vio sobre Samaria y sobre Jerusalén. Un mensaje difícil le tocó dar porque el mensaje, lo que él vio, él tenía que denunciar el pecado de los líderes del pueblo de Dios y exponerlos ante el público, exponerlos públicamente, porque Dios le estaba enviando a decir ese mensaje. Si eran épocas ya de intranquilidad política, porque el reino de Asiria estaba avanzando y se veía como una amenaza, pero también era un tiempo de inestabilidad social, porque había muchas inequidades dentro del pueblo, pero también era un tiempo de decadencia espiritual. ¿Sí? El pueblo se encaminaba inexorablemente hacia el juicio de Dios. Y el juicio de Dios caería tarde o temprano sobre su pueblo, porque por el pecado del pueblo de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, el propósito principal de este libro tiene que ver con sacar a luz los pecados del pueblo de Dios y proclamar el juicio inminente de Dios sobre su pueblo. Pero, como muchas veces ocurre con los profetas, también mira mucho más allá. Y finalmente el libro termina con 3 versículos hermosos que después ustedes lo pueden leer, que hablan del nombre de Miqueas. ¿Se acuerdan qué significa Miqueas? ¿Qué significa? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como tú? Dice que perdona, que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad. Él juega con ese nombre que tiene él, ¿quién como Dios? Y dice, ¿quién como tú, que perdona y que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. O sea, si bien él
está pronunciando un juicio sobre el pueblo de Israel, mira más allá y ve la restauración final del pueblo de Dios por la misericordia y la fidelidad de Dios al perdonar a su pueblo cuando se humilla y cuando pide perdón, ¿no? Un hermoso mensaje tiene Miqueas para darnos a cada uno de nosotros. Pero yo quiero que nos concentremos en el capítulo 6, ¿sí? El versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré? Yo les voy a pedir que lo tengan abierto al libro, porque vamos a ir matizando en algunos lugares. Pero el capítulo 6, verso 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y dice el profeta allí este versículo, que lo podemos subrayar, el versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este capítulo 6, Jehová convoca a los montes. Si ustedes ven, dice: levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y los cimientos fuertes de la tierra, el pleito de Jehová. Jehová está convocando a testigos contra su pueblo. Testigos para que se presenten delante de él. Y dice el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la esclavitud de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí, envié delante de ti a Aarón y a María. Y todo lo que luego sigue. Es Dios quien está gimiendo, ¿sí? Y le pregunta con preguntas de mucho dolor al ver que el pueblo de Dios se ha vuelto de su Dios y le ha dado las espaldas. Entonces Dios le dice: ¿qué es lo que te has hecho? Son preguntas dolorosas de un corazón quebrantado, de un padre que se dirige al hijo y le pregunta: ¿por qué te estás comportando de esa manera después de haberte demostrado tanto amor? ¿Qué te he hecho? Piensen en lo que yo hice por ustedes, le dice Dios. ¿Por qué me rechazan así? ¿Por qué me están pagando de esta manera? ¿No te das cuenta de cómo te amo? ¿Por qué tu servicio es tan frío y tan distante? ¿Ya te olvidaste de todo lo que hice por ti? El profeta Oseas, que era contemporáneo, también dice en el capítulo 11, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto a mi hijo lo llamé, y cuanto más lo llamaba, más se alejaba. Yo lo atraía, pero él se retiraba. ¿Por qué? Dice Dios. ¿Por qué, pueblo mío? ¿Por qué me respondes de esta manera? Entonces el versículo 6, esas preguntas que aparecen allí, son las preguntas que se ha hecho la humanidad durante muchos años. ¿Cómo me puedo presentar delante de Dios? ¿Cómo puedo llegarme a un Dios santo? ¿Cómo puedo adorar a un Dios que es tan grande, tan santo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan quién dijo eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién lo dijo? El joven rico y el carcelero, dos preguntas semejantes con dos respuestas diferentes, ¿no? Pero el joven rico, se aparece el Señor: ¿qué tengo que hacer? Porque ya todo esto lo hice. Es una pregunta presuntuosa de un corazón que cree que tiene méritos tan suficientes como para ir al cielo. Y el Señor le dijo: bueno, guarda todos los mandamientos, ¿Qué tengo que hacer para acercarme delante de un Dios así? ¿Qué es lo que va a alcanzar? Bueno, dice allí, quizás con un holocausto,
de un carnero, de un cordero de un año o de un becerro de un año? ¿Alcanza con eso? Dice. Y para algunos quizás era costoso. Había algunas personas que no podían comprar un cordero de un año y estaba previsto para ellos que presentaran 2 palomas, ¿verdad? Y otro dice, bueno, pero quizás algo más. Quizás millares de carneros. ¿Será suficiente que yo me presente con millares de carneros? Y eso ya es mucho más costoso, ¿verdad? Y otro dice, bueno, pero quizás si no alcanza con millares de carneros, con 10.000 arroyos de aceite, ¿alcanzará para acercarme a Dios? 10.000 millares de arroyos de aceite. Y ahí ya no podemos calcular, ¿no? Porque el aceite era algo realmente muy valioso para la época. Se utilizaba no solamente para las comidas, sino para alumbrar las lámparas y para encenderlas y tenerlas encendidas. Bueno, quizás dice otro, bueno, algo más costoso todavía que podamos presentar a Dios. Quizás entregando mi primogénito, como hizo Abraham. De esa manera Dios seguramente se va a sentir satisfecho. ¿Es eso lo que Dios quiere? Dice Dios. ¿Es eso lo que Él te pide? ¿Alcanza con eso? Es cierto que el sistema religioso que Dios había establecido se basaba en los sacrificios de corderos, de carneros, de palomas y muchas oblaciones y ofrendas vegetales. Es cierto, pero no era algo frío. El que ofrecía el sacrificio se tenía que identificar con la víctima. El que ofrecía el sacrificio tenía que hacer un ejercicio espiritual de arrepentimiento y de poner su mano sobre la cabeza del cordero y decir, Él muere en mi lugar, Él paga por mí. Tiene que haber un acto de arrepentimiento por parte del pueblo de Dios, si no, se transforma en una religión más. El judaísmo pasó a ser una religión más donde millones de animales murieron y largaron su sangre para que Dios pasara por alto el pecado. Y Dios dice, no sirve si no hay un quebrantamiento del corazón. No sirve si no hay un verdadero arrepentimiento. Es una religión más, un formalismo, una religión vacía, hueca. ¿No alcanza? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Que cumplamos con una lista de cosas? ¿Que asistamos a una cierta cantidad de reuniones? ¿Que hagamos una determinada cantidad de servicios? Si eso fuera así, ¿con cuánto alcanzaría? ¿Con cuánto alcanzaría para pagar lo que Dios hizo por nosotros? ¿Alcanzaría eso? Si Dios estuviera pidiendo eso, ¿cuánto sería suficiente? ¿Cuántos de nosotros podríamos pagar algo a Dios? ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestro favor? ¿Será que podemos vivir como nosotros queremos? Y luego venir a la iglesia y estar aquí sentaditos y cantar las canciones, pero fuera del templo, ¿sí? Hacer lo que nosotros querramos durante la semana. ¿Se complace Dios en sacrificios o en que obedezcamos su palabra? El pueblo había caído en un ceremonialismo frío y vacío y distante. Saben que todavía se presentaban las ofrendas de la mañana, las ofrendas de la tarde, se encendía el fuego del altar, todavía se prendía el incienso, todavía se asistía a las fiestas religiosas, todavía se hacía todo lo externo, pero Dios tiene algo que decirle. ¿Saben lo que dice Dios en el capítulo 7, verso 1? Dice, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Dios dice, estoy buscando algo y no lo encuentro. Es cierto que mi pueblo viene todos los días a mi casa y ofrece, pero no hallo lo que quiero encontrar, no hallo lo que quiero hallar. ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Y esta pregunta es pertinente, porque Dios no ha cambiado. Y quizás muchas cosas, y voy a hablar así, quizás muchas cosas de las que hagamos estén vacías de contenido espiritual.
Quizás muchas cosas sean simplemente formalismo religioso y quizás aquí nos comportemos de una manera y afuera nos comportamos de otra. Porque muchas veces podemos caer en esto de interpretar de que, si vengo, si estoy, si hago, si me ven, si esto, lo otro, está todo bien. Quizás pueda pasar algo de esto también con nosotros y Dios dice, ¿te has olvidado ya lo que hice por ti? Y siempre recordamos la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso era una iglesia tremenda, una iglesia modelo. Dios dice de él, el Señor Jesucristo dice de él, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, conozco que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y los has encontrado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miren, me encantaría que Dios dijera esto de nosotros, como iglesia. Una alabanza bárbara de la iglesia. Una iglesia pujante, una iglesia de trabajada, una iglesia poderosa, que hace las cosas como Dios quiere que las haga, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo eso pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque falta el amor. Y entonces Dios dice, sí, seguís manteniendo todo este trabajo, todo este arduo trabajo, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Podemos llegar a eso? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Y aquí hay tres cosas que muy rápidamente las voy a nombrar, que las leímos. En primer lugar, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Primer cosa, hacer justicia. Segunda cosa, amar misericordia. Tercera cosa, humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. La primera dice hacer justicia. Saben que la justicia es indispensable en la vida de cada uno de los seguidores de Jesús. Cuando el apóstol Pablo describe, viendo al soldado romano atado a su mano, describe la armadura del cristiano, uno de los primeros elementos es la coraza. Y la coraza lo que tiene que hacer es proteger los órganos internos, los órganos más vulnerables, el corazón, el pulmón, los grandes vasos, ¿sí? Lo que un flechazo o una lanza podría poner rápidamente en peligro de vida al soldado. Entonces la coraza es importante, la coraza de justicia. La Biblia nos enseña que Dios es justo, que el Señor Jesucristo es justo, justo con mayúsculas. Él es justo, justicia absoluta, es uno de sus atributos. Y la Biblia también enfáticamente enseña que ningún hombre es justo. No hay justo, dice ni aún uno. No hay hombre que haga el bien, no hay quien entienda, todos se han separado, todos se han alejado, no hay ni siquiera uno, no hay uno solo justo. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es que Dios nos exige a nosotros justicia si nosotros no somos justos? Es que la Biblia también declara que la justicia de Cristo fue trasladada a nosotros, fue imputada a nosotros cuando creímos en Él. 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, nosotros le transferimos a Él el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Fuimos revestidos por la justicia de Cristo. Por eso nosotros somos justos delante de Dios. No es nuestra justicia, sino es la justicia impartida por su Hijo a nosotros. Cuando creímos en Él, estamos en Cristo y Él es justo. Y esa justicia es nuestra. Y nosotros somos justos delante de Dios. Pero se nos pide que vivamos como tales. O sea que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la fe,
El creyente es el único hombre que puede mostrar esa justicia en su vida personal. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Hacer justicia. Ahora, busquemos rápidamente aquí en el libro de Miqueas, porque en el libro de Miqueas se nos revela que en esa sociedad que era el pueblo de Dios, recordemos que Dios le está escribiendo o hablando a su pueblo, en el pueblo de Dios había muchas injusticias. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Allí ocurría lo mismo que vemos que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy, ¿no? Cuando una persona se cree poderosa como para tomar las cosas de otro a una costa de su vida. Estamos viendo el caso de una mujer que fue aparentemente asesinada por una familia poderosa y que creía que iba a quedar impune y que probablemente todavía no sabemos si encontrarán parte de sus cuerpos. Pero, ¿qué produce en nosotros el saber eso? ¿No produce algo así como una sensación de bronca y de impotencia? Porque hay poderosos que están en sus casas pensando en hacer daño y al día siguiente lo hacen porque tienen el poder para hacerlo. Eso ya ocurría en la época de Miqueas, en el pueblo de Dios. Había hombres poderosos con mucha capacidad y ellos estaban viendo de qué manera se quedaban con los bienes de las demás personas y lo hacían. También en el capítulo 6, verso 10, el capítulo que estamos viendo, dice, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa con pesas engañosas. Bueno, ahí está hablando de aquellos que hacen trampa en sus negocios. Había comerciantes que tenían unas balanzas acomodadas, Cuando iban a vender te decían que vendían 1 kilo, te vendían medio kilo, porque la balanza estaba alterada. Y entonces ganaban plata. Y cuando ponían la pesa, ¿vieron las balanzas antiguas que tenías que poner la pesa? Había una pesa de 1 kilo, de 5 kilos, 10 kilos. Bueno, esas pesas estaban alteradas en su peso y hacían trampa. En el pueblo de Dios ocurría eso. Había gente que hacía trampa para enriquecerse, no le importaba, pero Dios veía. Como hoy puede haber gente que haga trampa con su negocio para quedarse con dinero que no es suyo, pero no está bien, ¿verdad? Eso estaba pasando en el pueblo de Dios. Y también en el capítulo 7, verso 2 dice, faltó el misericordioso en la tierra. Y ninguno, fíjense lo que dice, ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma la red a su hermano para completar la maldad con sus manos. Fíjense los líderes, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, o sea que es un juez comprado. El grande habla el antojo de su alma y lo afirman, lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como la zarza. El día de tu castigo viene. Dice el verso 6, el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Eso estaba pasando en la sociedad de Miqueas. ¿Y qué dice Dios? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Van al templo a ofrecer holocausto, pero ninguno de ellos vive rectamente y hace justicia. ¿Sí? No hay ninguno recto, dice Dios. No encontré ninguno. ¿No es que Dios quiere para nosotros que nuestra luz resplandezca y que nuestra justicia se vea delante de los hombres? Que ellos vean como cantábamos diferentes de verdad. Quiero que sea Señor. Quiero ser diferente, que los demás vean que yo soy diferente. Que vean mi justicia. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, y allí está la justicia, sigue la justicia, hacer justicia.
También Pablo se lo dice a Tito, para que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Justicia. Así que la primera cosa que Dios demanda de sus hijos es que vivamos justamente en medio de una sociedad injusta. Una sociedad mala, pecadora y corrupta. Pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que hagamos justicia, que vivamos justamente. Filipenses capítulo 2, verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de la oscuridad hay personas que tienen que resplandecer mostrando la justicia. Por lo tanto, la primera cosa que pide Dios de nosotros es que hagamos justicia, que se vea nuestra justicia, que hablemos la verdad, que sigamos la justicia en cada acto y circunstancia que nos toque vivir y en cualquier lugar donde nos toca estar. Que seamos conocidos como personas justas, y no por parecernos a la sociedad en la que vivimos. La segunda cosa que Dios pide de nosotros es que amemos la misericordia, que seamos canales de misericordia. Y yo quiero detenerme un segundito en pensar por qué estos dos términos van siempre juntos, justicia y misericordia, o verdad y misericordia. Porque somos muy propensos a exigir la justicia, ¿verdad? Nos producen muchas cosas la justicia, es una de esas cosas que más exigimos los creyentes. Porque Dios nos hizo así, nos dio su justicia. Nosotros buscamos y nos gozamos cuando las cosas son justas. Y nos produce mucho dolor la injusticia que hay a nuestro alrededor, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No nos produce dolor la injusticia? Cuando hay algo que está mal, que está ocurriendo, nos produce una reacción natural de rechazo, ¿verdad? Porque nosotros buscamos la justicia y queremos que las cosas se hagan bien, porque nosotros conocemos a Dios. No importa si en la ruta uno te encerró, queremos que las cosas se hagan bien, ¿sí? No importa si alguien se te coló en la cola del supermercado y pasó delante tuyo, te produce cierto, ¿no? ¿Qué hace señora? ¿Qué hace señor? Está colándose, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué hace eso si yo estaba acá y se puso adelante? O cosas mucho peores que vemos en la sociedad cuando prendemos el televisor. ¿Cómo puede ser que alguien tome por su cuenta la vida de otra persona? Que alguien tome por su cuenta los bienes de otra persona. ¿Qué nos produce cuando vemos que un ancianito ha sido engañado por un llamado telefónico y ha perdido todos sus ahorros? ¿Cómo puede ser que haya personas que estén pensando continuamente en hacer daño, en robar, en llevarse lo que no es suyo? ¿No nos produce una reacción de rechazo? ¿No? Pero cuando en la Biblia se nos habla a nosotros de la justicia, siempre la palabra justicia viene con la misericordia al lado. Justicia y misericordia. ¿Sí? Porque el juicio es necesario, pero la misericordia es superior al juicio. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 2, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Triunfa sobre el juicio. La misericordia es superior al juicio. Por eso, si bien es cierto que nosotros tenemos que implorar porque se haga justicia, Dios dice como segunda cosa para nuestra vida, quiero que ames misericordia. Que ames misericordia. Y la misericordia es el favor extendido hacia aquel que no tiene con qué pagar, hacia el pordiosero, hacia el indigente, el que no tiene nada para retribuir.
al que cuando le prestás dinero sabés que no te lo va a poder devolver. Y cuando se lo das sabés que se lo estás dando en forma definitiva, pero le estás haciendo un bien. Eso es misericordia. Es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles algo, brindarles apoyo, de brindarles algo que le haga bien. ¿Sí? Pero la misericordia es lo que nosotros recibimos de parte de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O teníamos algo con que pagar nuestra salvación? ¿No éramos pordioseros delante de Dios? ¿Y por qué fuimos salvos? La misericordia es la gracia que Dios nos da, aunque nosotros no tengamos nada para pagar. ¿Sí? Eso es misericordia. Y Dios no tenía ninguna obligación, porque ¿saben qué? La misericordia no es obligatoria. Yo tendré misericordia del que yo quiera, dice Dios. Tendré misericordia del que yo quiera. No se le puede exigir misericordia a nadie, porque la misericordia es un favor que se otorga por gracia. No le vamos a poder decir nunca a Dios que con una persona no tuvo misericordia, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, trae la lluvia. Todas las cosas, los beneficios de todas las personas son por la misericordia de Dios. Dios no tenía ninguna obligación con nosotros, porque nuestra condenación era justa, porque nuestros pecados nos habían hecho estar en el lugar donde estábamos. Dios no tenía no solamente ninguna obligación, no tenía por qué hacerlo, porque nosotros éramos enemigos de Dios. No éramos simplemente unos vecinos extraños, no, éramos enemigos de Dios. Nos habíamos rebelado en contra de Él, pero nuestra condena era eterna y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Sí? Y tomando el ejemplo del buen samaritano, cuando vio a aquella persona que era su enemiga racial, quizás no lo conocía, pero los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Cuando vio a aquel pobre hombre tirado allí, casi muerto, dice, tuvo misericordia de él, se bajó del caballo, se acercó, ¿sí? Lo vendó las heridas, las lavó con aceite con vino, lo cargó en su cabalgadura, cuidó de él y pagó por él. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, ¿o no? Eso es lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que lo hizo actuar de esa manera? La misericordia. La Biblia presenta a Dios como grande en misericordia. Es una de sus perfecciones, es uno de sus atributos, es misericordia sin límites hacia aquellos a los cuales Él escogió. Misericordia sin límites a las personas a las cuales Él escogió. Y cuando Él tiene misericordia del moribundo, lo levanta, lo lava, lo venda y lo salva y paga por él. Misericordia fue lo que hizo exclamar al Señor Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, yo creo que en ese momento había legiones de ángeles que estaban con la espada desenvainada en su mano, esperando la orden, porque no podían entender cómo las manos sucias de los hombres estaban tocando el cuerpo santo del Hijo de Dios. Una simple orden, un chasquido que hubiera hecho el Señor Jesucristo, hubiera servido para destruir a toda la humanidad. Sin embargo, Él tuvo misericordia de nosotros y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Misericordia fue lo que recibió Saulo cuando, después de perseguir en ese desenfreno homicida, desenfreno loco por destruir a la iglesia, creyendo que estaba favoreciendo a Dios y estaba luchando en contra de Dios. Misericordia fue lo que recibió él cuando dice, yo fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Dios tuvo misericordia de mí. Misericordia es lo que solicitó David cuando después de cometer ese homicidio flagrante contra uno de sus mejores amigos, después de haberse quedado con su esposa, de haber dejado embarazada, mata a su marido enviándolo al frente de la batalla, y cuando
pasó el tiempo y el profeta lo señala con el dedo y le dice, tú has pecado. Él dice en el Salmo 51, verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Necesito tu misericordia porque he pecado. Misericordia es lo que pidió a gritos el ciego Bartimeo cuando escuchó que Jesús pasaba. Y saben que Jesús no volvía a pasar nunca más por Jericó. Y él estaba en las puertas de Jericó y le dijeron, es Jesús, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, misericordia, Señor, no tengo con qué pagarte, no puedo pagarte, necesito tu misericordia. Misericordia es lo que halló la mujer que fue llevada a los pies de Jesús habiendo sido sorprendida en el acto de adulterio. Cuando todos los hombres querían, iban con las piedras en las manos para lapidarla, para matarla a piedrazos. Y luego de que el Señor, el Espíritu Santo, convenciera a todos de que todos eran pecadores y que ninguno de ellos tenía derecho a levantar su mano contra aquella mujer, el Señor Jesús en forma firme pero amorosa le dijo, ¿ninguno te condenó? Yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Misericordia es lo que movilizó al Señor cuando vio el féretro salir de la ciudad o de la localidad de Naín, y allí estaba la pobre viuda llorando que su hijo había muerto, su único sustento había muerto, y el Señor Jesús, sin que nadie se lo pidiera, se acercó al féretro y le dijo a la mujer, no llores, y el muchacho lo levantó en vida. Eso es misericordia. La misericordia es la piedra angular de Dios, es la característica sublime de Dios, que lo hace especial. La misericordia es lo que Dios quiere para nosotros. Que así como nosotros fuimos recibidos a misericordia, también ejerzamos la misericordia, amemos la misericordia. Pero nos sale mucho más rápido el juicio, ¿verdad? Ahí somos rapidísimos para juzgar, ¿no? Nos sale mucho más rápido esto, somos más propensos a actuar con dureza ante las actitudes de personas que no conocen a Dios. ¿Cuántas veces cuando nos tiraba piedra el vecino teníamos ganas de ir a devolvérsela? La misma piedra, en lo posible, ¿sí o no? ¿No te daba esa sensación? ¿Y por qué se la agarra con nosotros? ¿Porque no conoce a Dios? ¿Cuántas veces, sí, cada uno de nosotros, en vez de orar para que Dios no le tenga en cuenta sus pecados, decimos como los Boanerges, Señor, que descienda fuego del cielo? Ustedes no saben de qué espíritu son, dijo el Señor. Yo no he venido a perder las almas, he venido a salvarlas. Y nosotros tenemos que aprender a actuar con misericordia. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, tanto en Mateo 5 como en Lucas 6, dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperen de ello nada. Dice, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Él es benigno con los ingratos y malos. Y luego dice, sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Debemos mostrar que somos hijos de este Padre que es misericordioso, ¿sí? El mismo carácter, el mismo amor, la misma misericordia hacia los demás. Y cuando empezamos a tratar de esa manera, cuando dejamos de juzgar a las personas para tratar de entenderlas, vamos a empezar a mostrar esto, que solo puede ser la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Seremos parecidos a nuestro Salvador, que mostró misericordia, absteniéndose de acusar a los demás, optando por amar en vez de condenar, dando muchas oportunidades de arrepentimiento. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Todas las que Él te pida perdón. ¿Por qué Él lo hizo así? Él dio muchas oportunidades de arrepentir, incluso a Judas. La última noche le dio el bocado del amigo, el bocado mojado en la salsa, el que se le daba al íntimo,
el Señor Jesucristo se lo dio a él, esperando, ¿sí?, que él pudiera recapacitar en lo que estaba por hacer. Él nunca se dejó ganar por el rencor y siempre ayudó a aquel que lo necesitaba. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia. Y rápidamente la última, humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide. La humildad es un fruto que no nace del árbol de nuestra naturaleza, ¿no? No es un fruto de la carne la humildad, ¿sí o no? No. El orgullo sí. Lo contrario a la humildad es el orgullo, la altivez, porque nosotros por naturaleza somos egoístas, altivos, presuntuosos, siempre pensamos que somos lo más, y el egoísmo es la base, es la raíz de todos los pecados, porque el pecado es ir en contra de la ley de Dios. El pecado, dice Juan, es infracción a la ley de Dios. Y cuando la ley de Dios dice tal cosa, pecado es hacer no lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Y ahí está, yo me estoy agradando a mí mismo y no estoy agradando a Dios. El pecado fue así en su comienzo con Lucifer. Dice, subiré a lo alto, pondré mi estrado allí en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. El pecado, el orgullo fue la causa de la caída de Eva. Y vio Eva que el fruto era bueno, era lindo, era agradable, codiciable, y se olvidó de lo que Dios le había dicho y dijo, me voy a guiar por lo que yo quiero. Y ese es el origen, el orgullo es el origen de todo pecado en nuestra vida. Por naturaleza somos orgullosos, somos presuntuosos, somos vanidosos, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo es el ejemplo más grande de humildad que cada uno de nosotros puede llegar a conocer. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos habla de ese descenso, del Creador del universo, del principio y el fin de la historia, del origen y finalidad de todo lo que ha sido creado, del eterno Dios, que no estimó nada de todo eso como válido con tal de venir a salvarnos a nosotros. Y para eso comenzó un descenso gradual, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense la humillación del Señor Jesucristo y cómo es nuestro comportamiento muchas veces cuando consideramos que nosotros somos importantes y que no estamos capacitados para barrer el piso, para limpiar un baño, para buscar a una persona, porque yo eso no lo hago porque no fui llamado para eso. No tengo el llamado a lavar el baño. No, otro lo debe tener. Yo nunca meto las manos en el balde. ¿Por qué? Si el Señor Jesucristo tomó un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos y dijo, como ejemplo os he dado, así quiero que ustedes actúen unos con otros. La humildad es reconocimiento de Dios por encima nuestro. La humildad viene de humus, la palabra viene de humus, tierra, de aquel que tiene su cabeza agacha, de aquel que camina, no altanero, altivo, mirando al cielo y pavoneándose delante de los demás, sino con su cabeza agacha ante Dios y reconoce que es nada ante la presencia de Dios y es agradecido por todo lo que ha recibido. Ser humilde es reconocer con agradecimiento la dependencia del Señor y reconocer que necesitamos de Él cada día. Cuando te levantás a la mañana, orás poniéndote en las manos de Dios. Cuando te acostás a la noche, das gracias a Dios por sus cuidados y por haberte guiado. La humildad es el reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Muchas veces, sobre todo en las películas y en el mundo nuestro, se dice que el humilde es el débil, ¿sí? Y se confunde humildad con debilidad, con timidez y con temor. Nada más lejos de la realidad, ¿sí? Sino que el verdadero humilde es aquel que reconoce que su fortaleza proviene de Dios y no de Él, porque podemos ser humildes y a su vez ser audaces y valientes, porque humildad no tiene que ver con cobardía o con debilidad,
sino con reconocimiento de que todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de Dios y que dependemos de Él cada día de nuestra vida. Así que Dios también quiere que nosotros manifestemos este rasgo importante del carácter. Dice Isaías 57, verso 15, así dice el alto y sublime, el que está por encima de todo, donde te imaginás, sí, el trono de Dios por encima, y arriba de eso no hay nada, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice Dios, yo habito en la altura y la santidad. Pero también dice con el quebrantado y humilde de espíritu. No solamente allí arriba, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, cuando leía esto de Miqueas y cuando consideraba el gemido de Dios por su pueblo, cómo Dios se queja de la respuesta que estaba recibiendo de su pueblo, con preguntas muy dolorosas de un corazón quebrantado por un hijo que está respondiendo de una manera inapropiada, quizás insolente, que está respondiendo a las muestras de amor tan evidentes que él había tenido con ellos. ¿Sentirá lo mismo por nosotros que lo que sintió por Israel? ¿Gemirá de dolor cuando nos ve presentar nuestras ofrendas? ¿Sentirá el frío de un ritual? ¿Sentirá que nos hemos alejado y quizás hemos olvidado el precio que fue pagado por nuestra redención? ¿Sentirá ingratitud? ¿Sentirá falta de humildad ante su presencia? Ojalá que estos breves pensamientos que nos indican lo que Dios pide. ¿Qué es lo que Dios pide? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Que hagas justicia, ames misericordia y humillarte ante tu Dios. Que nuestro Padre, que es sensible a nuestro corazón y a veces a nuestra ingratitud y falta de amor, que estos sencillos pensamientos nos hagan reflexionar sobre nuestro comportamiento ante el sublime amor del Salvador. Que el Señor nos bendiga.